Estamos de Salmo 95. Hay oye invitación te ya. Siempre te cago al tique. Ya está opta todo el tique y has pasado a invitar. Y ahí al botic te hay de estado dictas todo el te hay de chun tic te cago al tique. Pero vayel viñas macotic, hermanos y amigos. De primero viñas macotic. Jate orgullo con tique jate estoy batique. Ya cuidik tas pisibis na optik. Hay un querem te mera lokem nas estudio yun ya cuita meros pisibis na isha yun mas es uniska waltik. Hay gilos che osheb libro ya cuita mero pisilbis na ohish. Iteya de mabo ya shu kuntik es nopta hotik das tohol de kahwaltike. Pero de kahwaltike sigue ya tak optak toholtik. Haini hay programa ini te kata ya yel. Te haya tayaya tamanteana. Es que hitlas chapan Dios te yun yakawai te programa Haini hajun plan yun Dios te takuel tapasel takush lejal. Sok takush lejal euk. Spisil te viñashko tapasel hermanos y amigos. Mamesha kuita buena suerte o mala suerte mauk. Ja plan yun Dios tukel. Todo lo que acontece en esta vida son planes y propósitos de Dios hasta los aspectos más pequeños y más sencillos. Si vas en la calle te encuentras con una persona, dices, por suerte nos encontramos. No es cierto, no es por suerte. Es que Dios te permitió encontrar a esa persona con un propósito. Hasta los que te hicieron daño en esta vida también lo hicieron con un propósito para endurecerte, para que aprendas a confiar únicamente en Dios. Nada es por mala suerte o por buena suerte. Pisil te viñashkota pasel ta toholdik, pisil chapal yun Dios, pisil hay plan yun tukal te kahwaldike. Hayun tamate Salmos 95 y alte a Salmos 95:1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Laik kayotayotik sus busco tantik te kahwaldike. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanzas, aclamémosle con cánticos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jehová es Dios grande. Por eso, cuando digo Dios es grande, al cali de Dios mukul Dios yo te que, a veces ya te que Diosito te bendiga, shima hichuk. Más una vez va más a te Diosito cabalbone. Ni siquiera por cariño el vuelve Diosito, sino que es Dios con D mayúscula, Dios todopoderoso, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Es Dios de dioses, es Señor de señores, es Rey de reyes, es Dios el máximo, el superior. No hay otro Dios comparado con Jehová de los ejércitos. Por eso tú debes adorarle. Los votan, hermanos amigos. Te Dios se mero muk stukel te muk te shotike te grande shotike yunish muk ate Dios se yasna pisil bin aita wotan ay oshep te bin stil estalel te kahwaldik te mero muke hapria omnipotente spisibia shuyun omnipresente chikambanti ay li aitamanti ayoni sukte aitamanti ayat euke habi omnipresentes bilabi. Tiene omnisciente. Spisil viñas na stukel te kahwaldike. Spisil viñas na te kahwaldike, hermanos amigos. Matubak opo gemat, Dios na ojish te viña kahwale. Te pajel te chabeh te yan jabil te 10 años te mashan na te me kushulate, Dios na ojis tukel te kahwaldike. Dios na oj te bin oreas chamonte jone, Dios na oj te bin oreas chamate jate. Aunque mero kakanan tayaba, te me hitch otish awora el yun, te kahwaltike, yunis hitchiash ota tapasela, y te me mata awora el que, aunque hayata tulan chamel, aunque hayata peligro, aunque kayalba te yahmila te me shek oblale,
Hichuk abi, pero te mata ahora y lo que Mike machaya shuyas combate a kushlejale. Hayun ich atamuk de Dios, Adora a Dios. Un poco en español para los que nos están escuchando. ¿Por qué adoramos a Dios? Porque Dios es grande. Grande se refiere a que es grandísimo, es gigante. Él conoce todo de ti. Es omnipotente, todo lo puede. Es omnipresente, está en todo lugar y omnisciente, que todo lo sabe. La niña, la bebé que está en brazos, Dios ya sabe con quién se va a casar. En serio, mis amigos, mis hermanos, Dios es grande, es maravilloso. Él sabe el día de tu muerte. Por más que te cuides mucho, por más que te alimentes bien, cuando llegue el día de tu muerte, no hay médico que te pueda sanar. Y además, cuando no es todavía tu día, aunque te amenacen de muerte, aunque ya estés en peligro, aunque estés enfermo, te vas a recuperar porque Dios es Dios. Por eso adórale en espíritu y en verdad, con conocimiento. ¿Por qué la alabas a Dios? Porque es Dios grande, es maravilloso Dios. Hermanos y amigos de Hayib Tachuneka Hualtique. Por eso te Tachuneka Hualtique ante Mike bin ora aita melotan, porque spisil te vinyashkota paselta toholtique Hanish Dios la yak permisos tu que él. Te mancho que yak permisos de Kahualtique. Mashkota paselte ichuke. Ni siquiera ashkote ya vinalte. Te me majala ya permiso te kahualtique. Te me bil su hawok y hawalat cuatalum es porque Dios la ya permiso. Ya ashkota wotan, hermanos y amigos. Kashiyan ate yuel te diose snao te hayeb te soce hol te aita jole snao te hayeb célula aita baketal snao banti aiti chamel te kichoje pisil snao te kahualtique yilo bons pisil te baketale hayun ya kichitamuk te diose. Por eso aclamemos alegremente a Jehová, contentos. Kajintaitik te kahualtique, pero mayno kichna shiyun soke mahol mauk. Yusino que anna ochta lek bin yun te yakawich tamuk te kahualtique. Número 1, alaba a Dios porque es grande. Y número 2, cuando reconoces que Dios es grande, entonces te humillas delante de Dios. Kalekotish la ante Dios de ashmuk de Dios, Hayun ya que shuga bunte que pesca navastas tohol te kahualtique. Hermanos y amigos, parece que toy bail de miñascal beche, peyascal bechiotic de miñaspaste jone. Desde que la chunca hualtic, hermanos, ayahuaikini. Desde que la chunca hualtic, Mike machas quejan bastas tohol. Te único machas quejan bastas tohol. De Cristo Jesús. Hay veces mero cash pekelte. Aquí te gusta energa la macho en de kahualtik. Spisi binyashitik. Te me caste ay cash te mut caste muta mantiana. Ay awaya meslahotik. Ya tia de tsie shwo won te ita akabata okal de tsie ay awayo amachaslah. Ay ta shiwel te answinike. Parece que quejelata sí te pukuje porque baila shiwat. Pero desde que la chuntik te kahualtique, kaste mute, kashuk, y las les wel, te tsie yakta ok el repente chukul o mai aiswina le tsie. Mahogas nat si te maches laje, mahogas nat te mute ya te ayistal de maldiciones mahichuk, hermanos y amigos. Venid. Adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Hermanos y amigos, hay vieja vieja Ishmael Jalini. Ahí va la queja, no batas todo el Dios.
Desde que creímos en Dios estamos libres de todo temor, mis amigos. Ya no tenemos temor. Si alguien fallece, no es una gran pérdida. Es ganancia, dice la Biblia, y yo creo que es así. Por eso dice la Biblia, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, solamente conscientemente de su grandeza y su poder y de su amor. Entonces yo me arrodillo delante de Él, pero con conciencia. Y no solo me arrodillo, sino que me postro. Postrarse es agacharte hasta el suelo, tirarte hasta el suelo y que tu frente toque el suelo, que te llenes de polvo. ¿Alguna vez te has arrodillado delante de Dios? Y la segunda es, ¿alguna vez te has postrado delante de Dios? Postrarse es arrodillarse, después de eso agacharse hasta que te quedes tirado en el suelo y que tu frente toque el suelo. No te importa, estás ahí tirado adorando a Dios de verdad. Ese es postrarse. Hermanos de Jaime, que estoy te mensaje y ahí va la queja, nos abatas todo el Dios. De repente, ay, vaya machas quejas, batas todo el Dios. Pero te ya neja de yahpacan, batikta lum. Hasta ya está lum te a jole, te ativa, Pacalias cuada lum, tas tojol te cajual de Cristo Jesús. Ya capaz va a humillar delante de Dios, como otista wotan de kashbay el yu el de Dios, kashbay el yip de Dios, ay das capta kushale hayun juncotan. Ya pacan bata lumtas tojol te cajual de que, no ves que esa bon ya quejan batas tojol Dios, bin coche el bin y al de yanti que, pero ya quejan batas tojol Dios. Vinyun te ya hichis pastique. ¿Por qué nos arrodillamos? ¿Por qué nos postramos delante de Dios? Porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Juncotan ya quejan batas todo el Dios, porque de Dios es ja Dios kuun. Ja kuun te Dios es y ja yu no neuk. Él es mi Dios y yo soy también de Él. Yo soy su oveja. A veces un poco rebelde, pero soy su oveja. Chihon yun te cajual diga y junco tan ya quejan batas tojol. Hay bien calvies, hermanos y amigos. Te me costa botan el mensaje y ni te me costa botan yo tic ta akabal ta akubal kala wayalis de familia kala wayalis pisite gente ta ole akabal wayal de gente te kanabat inuk kusha botan wik asit pakanabat alum. Kopon a Dios, pero pakalat alum. May machayilat. May machayayat. Solamente Dios y ayilvelat. Ella tamuk te kahualtiketas melelil. Wayal spisil a familia, Voyalte a Winame, voyalte a Mamalale, voyalte a Letica Bune, voyalte gente tique, pero te jate, kushula botan porque hay necesidad aún, te ya wich tamuk, te cajual tique, cajual pas un perdón. Ya pa canabatalum, ya coponte Dios hay villa calvatiotic. Te Dios es seguro ya yilat, y seguro ya yayat stohol. Ay, hermanos, te yauca botanique. Te yauca pasi que.
Yashgelonte skushlejalte a familia, yashgelonte kushlejalukte, hichuk ya pasete, yauka pascanabata lumtas tojolte, cajualte que ya pasaba humillar delante de Dios, yauka pastique, yashgelonte kushlejalte chuque. Pero más acanik, más cante gente, hasta bukoli ya y te yas quejans va, ya quejan badik te meshite, pastore. Ay, jalajish, kushis holkakan. Pero te postrarse es otro asunto, es otro nivel. Es otro nivel de conciencia. Pasa will te me acane. Ya pas invitarte ya copon Dios yodit akabal. Pero no había cabría que ganaba. No había que ganaba. Sino que ya pa ganaba talum. Kala may mach agilat, may mach asyawalbe, teka wal kay agilat stukel. Hichiun de salmista layal, si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, te me llega ya el mensaje to. Te me cotista votante mensaje ya cuando ya le si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Masha tulanu teste a votane. Es que te macha tulanu tane maik binoria shuyas pak ans batalumtas opone Dios mabe shuyun. Es más ya kalbata ta optik ay bayal te macha baim ta templo ay shabil baim ta templo y maik binoras pak anos batalumtas opone Dios. Es que para arrodillarse es fácil, hasta eso cuesta un poco, pero postrarse delante de Dios es otro nivel. Quiere un corazón humillado, un corazón contrito. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Suaviza tu corazón. Vamos a adorar a Dios. Les invito que hoy en la noche, cuando todos estén durmiendo, trata de despertar un poco. Abre tus ojos. Cuando toda tu familia está durmiendo, pero tú tienes necesidad de alabar a Dios, con un corazón sencillo te paras y te postras. No arrodillarte, te tiras al suelo, literalmente. Que tu frente toque el suelo. Estás ahí adorando a Dios. Te aseguro que Dios hará grandes cambios en tu corazón. Nunca más serás igual. Porque estás hablando con un Dios de poder y de autoridad. Puedes seguir escuchando más reflexiones en Facebook, Sammy Chikoj, en YouTube, Sammy Chikoj Oficial, y en Instagram. Hasta la próxima. Dios les bendiga.